Hola, hola, hola. Hola. Bien, ya. Sí, por fin pude entrar. Lo que pasa es que inicialmente no estaba el código. Se había informado solo el ID. Es que antes no había código, entraba con el puro ID nomás, Sí, pero no sé qué será. Bueno, cambiaron. sí, Así que, claro, tienen que enviarlo, hay que enviar los dos. claro. No sé por qué partimos nada más para no ¿se ve la pantalla, me imagino? Sí, 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 todo bien. dolor Sí, abdominal, caso clínico. Ya, eso. ¿Partiremos, Sí. partiremos o no? sí, Pues ya partimos. son las 3:00 y tanto. Sí, 3, 4. Ya, bueno, partamos. Veamos el caso clínico entonces. Se trata de una mujer de 32 años que tiene una historia de 10 años de dolor abdominal, que consulta en el Policlínico de Gastroenterología para evaluación de este dolor abdominal de 10 años de evolución. ¿Cuáles son las características de este dolor abdominal que refiere la paciente? Refiere que hay episodios de dolor abdominal difuso severo, que ella define como 10 de una escala de 0 a 10, siendo 10 como sale aquí el máximo, o sea, un dolor más o menos intenso, severo. Estos episodios de dolor ocurren todos los meses o cada 2 meses y le duran varios días, y una vez que pasa el dolor o sigue con 3 a 4 días de constipación. O sea, se produce cierto grado de estitiquez, de constipación. Y durante los episodios en que no tiene dolor, tiene un dolor leve abdominal, alguna dolor tipo cólico, ¿no es cierto? Que con un dolor fluctuante durante el día. O sea, queda con molestias, no tan severas como cuando le ataca el dolor. El dolor abdominal se agrava cuando ella hace ejercicio, cuando corre, cuando corre. Ahora, este dolor no está asociado a los ciclos menstruales, por lo tanto uno descartaría, como es una vez al mes o cada 2 meses, una endometriosis. Eh, Tampoco está en relación a ingesta de alimentos, o sea, no habría una enfermedad ulcerosa o una enfermedad celíaca. Tampoco hay sangre en las deposiciones, lo cual, digamos, descarta en cierto modo el punto de vista clínico una enfermedad inflamatoria del intestino grueso, intestinal. Tampoco hay baja de peso, ni cambio en el apetito. O sea, no hay un síndrome de mala absorción, ni tampoco sospechar problema de malignidad por el por la baja de peso. Tampoco presenta fiebre, lo cual uno descarta en una persona de 32 años, una mujer de 32 años. No hay un proceso infeccioso que esté desencadenando este dolor. Tampoco tiene diarrea y, y hay precipitantes, tampoco hay, quiero decir, agentes que precipiten el dolor, que los pueda ella identificar, o sea, no sabe por qué le empieza el dolor. Se ha hospitalizado varias veces, por lo menos 3 veces, por estos tipos de episodios durante estos 10 años de dolor severo. ¿Qué medicamento está tomando? Laxante, especialmente lo toma cuando ocurre el dolor, porque el paciente al tomar laxante, la deposición se pone más blanda y, sí, perdón, y, se alivia parcialmente el dolor con el uso de laxante. Usa contraceptivos orales, o sea, anticonceptivos durante 5 años, contraceptivos orales, y 3 años antes de la consulta actual se le administró el etonogestrel, que se coloca subdermal aquí en la subcutánea con esa jeringuilla, y que este implante dura más o menos la actividad hormonal durante 5 años como anticonceptivo, de esta manera que al momento de la consulta está con el aparatito digamos, subdérmico y con actividad anticonceptiva por efecto de este implante de estrógeno o de estrógeno. También hay alergias estacionales de cetiricina, por alergias estacionales toma cetiricina con antihistamínico y ha tomado valaciclovir como profilaxis por una herpes simple. La historia del paciente
Tenía un quiste ovárico que fue operado con una laparotomía mediana infraumbilical a los 16 años de edad, fibromialgia desde los 15 años de edad, podría ser la causa del dolor, no fuma, no bebe alcohol, pero sí corre maratones. Entonces, y veíamos anteriormente que el dolor se agrava cuando corre, pero hace maratón, o sea, son con 43 kilómetros. Además, informa de que durante la niñez tuvo abuso sexual, que podría haber un problema también psicológico. Ha intentado múltiples dietas para bajar de peso, incluyendo estas dietas ketogénicas que en el fondo son dietas de con bajos carbohidratos, pero alta en grasa y con una adecuada cantidad de ingesta de proteínas. Ahora, no hay antecedentes familiares de enfermedades inflamatorias abdominales ni dolores similares a los que ella ha presentado. El examen clínico, eso fue en cuanto a la anamnesia. Ahora, en el examen clínico, la paciente estaba alerta, o sea, estaba despierta, orientada tanto en tiempo como en espacio, no había problemas, por lo tanto, digamos, psiquiátricos, y no estaba tampoco con distrés, digamos, por el asunto del dolor. Pesaba 57,7 kilos con un índice de masa corporal normal de 19,5, un poquitito bajo, o sea, está con un peso normal. Sin embargo, había a la palpación profunda dolor, sensibilidad abdominal. Tenía sensible el abdomen cuando se palpaba, pero nada más que eso, en palpación profunda. El signo de Carnet es negativo, que en el fondo con el signo de Carnet se descarta que no hay un problema muscular, que el dolor sea extra abdominal, que salió en el fondo negativo, que el paciente se va a levantar la cabeza y los pies, los puros pies, y cuando se contraen los músculos abdominales le duele cuando es origen abdominal, cuando es, perdón, origen del músculo. Cuando no duele porque es origen abdominal. Ese es el signo de Carnet. Se le hizo un tacto rectal y el tacto rectal salió normal, sin elementos que hayan empezar algún problema pélvico como la disfunción del piso pélvico. La endoscopía, se le hizo una endoscopía tanto alta como baja. La alta fue normal, la baja también fue normal hasta el ilion terminal. La biopsia que se le tomó la parte alta en el duodeno salió negativo por enfermedad, o sea, salió normal, por lo tanto negativo por enfermedad celíaca. Se le hizo un escáner de tanto abdominopelviano que salió normal también, todo normal. Pero había varias imágenes que se habían hecho años anteriores, las hospitalizaciones anteriores, que tampoco habían signos específicos. O sea, tenemos un escáner abdominal y pélvico normal, una colonoscopía de alta y baja normal. Durante la última hospitalización, donde se refiere la paciente que presentó un cuadro transitorio de como que autobit que se fue, como que de repente como que se había ido, por decirlo así. Una condición que se pensó que podría estar relacionada con el uso de los opioides, o sea, derivados de la morfina, para el dolor intenso. Se mandó a evaluación psiquiátrica y el diagnóstico desde el punto de vista psiquiátrico es un desorden de conversión que sería una somatización por el estrés. Eso fue desde el punto de vista psiquiátrico. Los últimos exámenes de laboratorio mostraron un sodio bajo, 124. El valor normal no lo puse aquí, pero entre 135, 140, 142. El cortisol plasmático en ayunas estaba normal, por lo tanto no había una insuficiencia renal. La insuficiencia suprarrenal, perdón, insuficiencia suprarrenal puede producir dolor abdominal, constipación e hiponatremia, como tenía esta paciente. Pero esto descarta que hubiera una insuficiencia de la glándula suprarrenal. Tanto el cloro, el potasio, estos electrolitos normales, el recuento, digamos, el hemograma estaba normal, el glóbulo rojo, blanco, plaqueta, creatinina normal, con la urea normal también, no había nada renal. La ferritina estaba normal, no había proceso inflamatorio ni déficit de hierro. La hormona tiroidea estaba normal, no había tampoco alteraciones de la glándula y de la hipófisis. Las transaminasas están levemente elevadas, como ustedes ven, o sea, un pequeño compromiso hepático, ¿no es cierto? Pero muy, muy leve. La triptasa, que es un marcador de activación de células cebadas, estaba normal. Y el C1, el inhibidor de la C1, la esterasa C1, también salió normal, que esta es importante en los angioedemas, que podrían ser causa del dolor
Y esta pseudoesterasa inhibe entonces la activación del complemento de forma espontánea. El anticuerpo antitransglutaminasa salió normal también, por lo tanto ya sabemos que la enfermedad celíaca salió negativo, porque también la biopsia fue negativa, se le hizo la IgE normal para que se vean generalmente los dos, estaba normal. O sea, en resumen, lo único que tenía la paciente desde el punto de vista del laboratorio, fuera de su dolor intenso abdominal, el examen clínico solo dolor intenso abdominal, una hiponatremia y una leve alteración de las transaminasas. Aquí puse yo las células cebadas, bueno, marcador de las células cebadas. Esta es la célula cebada, ¿no es cierto? La que se originan en la médula ósea, en la célula troncomieloide. Aquí están las células cebadas que pueden ser vistas en la circulación. No circulan frecuentemente, se pueden confundir con los basófilos. La triptasa dijimos que la tenía aquí, la triptasa que estaba normal. En realidad el riesgo de la mastocitosis que puede conducir dolor abdominal es una alteración clonal, o sea, mutaciones del receptor KIT, por lo tanto, que puede provocar entonces un proceso premaligno, que sería la mastocitosis, que lleva a un proceso maligno como una leucemia de mastocitos. También la triptasa se eleva en condiciones alérgicas, no, en anafilaxis y reacción anafilactoide, anafilaxis IgE dependiente y no IgE dependiente de la anafilactoide, y también medicamentos que pueden activar los mastocitos. Pero sabemos que la triptasa estaba normal, así que ninguna de estas cosas podríamos pensar que también estaba normal esta, como vimos, el inhibidor del C1, C4 en la activación de la vía clásica del complemento. También estaba normal, por lo tanto no había una activación espontánea del complemento con dolor abdominal y un proceso, digamos que inflamatorio que pudiera estar causando esto. ¿Qué tratamiento se le hizo entonces a la paciente en base a lo que tenemos hasta ahora? De la hiponatremia se atribuyó a una hipovolemia, o sea que había menor cantidad de volumen circulante. Se le dio entonces suero salino normal, unos 2 litros, no dice cuánto, pero realmente puede dar unos 2 litros. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Se le dio antidepresivo. ¿Alguien quiere preguntar algo? I don't know. Volumen. ¿Ah? ¿No? Ya, ok. Bueno, y se le dio este antidepresivo, ¿cierto? Y se derivó, vuélvese a la casa. Se volvió a la casa. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del dolor abdominal? En realidad, como ustedes ven, es muy amplio. O sea, el dolor abdominal puede verse a montones de causas. Entonces, aquí las tengo la mayoría, no todas, la mayoría, que puede verse a cualquiera de estas. Apaguen sus micrófonos para que no estorben. Entonces, una de las causas que yo puse aquí que puede provocar dolor, en este caso, podría ser intoxicación de plomo, porfiria, alteraciones metabólicas, y vimos que la Addison disease, la insuficiencia suprarrenal, no estaba presente. Y lo otro que podría un colon irritable, podría ser, ¿cierto? Porque la paciente no tiene problemas vasculares de aneurisma aórtico, disección aórtica, isquemia mesentérica, apendicitis, pancreatitis, nada de esto se pudo demostrar, digamos, hasta ahora en esta paciente. Entonces, de todos estos casos, de todas estas causas, tengo marcado con rojo las probables. Es bastante complicado así llegar al diagnóstico. Se me pegó, ¿eh? Se me pegó, fíjate. No lo puedo hacer andar. Ahí sí. Ya, en resumen, el dolor que tiene el paciente es desproporcionado en relación a la sintomatología y signología clínica. Este dolor severo, recurrente, tiene un periodo, es crónico, de que dura 10 años, con una alteración muy larga, que por 10 años. Se agrava con ejercicio físico, ¿no es cierto? La paciente corre maratón, que son 42 kilómetros. No tiene pérdida de peso la paciente, no está asociado a proceso inflamatorio, tampoco hay una ligera elevación de transaminasa. Y apaguen los micrófonos, por favor. ¿Cómo se llama esta cosa? Y hay un ligero compromiso psiquiátrico.
porque la paciente está fuera de, como decía, que estaba fuera de sí. Que dice, el diagnóstico psiquiátrico fue desorden de conversión. Bueno, este es dolor. ¿Cuáles son las causas entonces? Porque ¿cuál es lo más importante en esta paciente? Este dolor de 10 años intenso, muy severo. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de un dolor intenso abdominal que está en forma no proporcional al examen físico y examen clínico y de laboratorio, que está todo normal prácticamente, pero tiene un dolor intenso? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Aquí tengo todas estas. Primero, un infarto o isquemia del mesentérico que se descarta. Cálculos renales, no es el dolor del cálculo renal. El cálculo renal es típico, el dolor que se presenta en el paciente, que uno lo hace pensar de inmediato en este diagnóstico cuando llega con ese dolor abdominal por cálculo renal. Porfiria, ¿no es cierto?, que sería una de las cosas probables que tenemos, que da, prácticamente puede dar todo negativo, normal, pero está con un gran dolor. Tóxicos como la intoxicación por plomo, alcohol no bebe la paciente, tampoco está ingiriendo drogas ilícitas o suplementos de hierbas que llevan algunas otras cosas que podrían estar provocando dolor intenso o algún tipo de medicamento. Aquí entonces lo más probable es que puede ser también una intoxicación por plomo, que habría que medir plomo, acá es porfirina. Pancreatitis la paciente no tiene, un cuadro más grave, y obstrucción intestinal tampoco. Una hemoglobinuria parasítica nocturna podría ser provocar dolor, pero es poco probable porque en general la orina, una de las cosas es que también que cambia la orina durante la noche de color. Y se debe a la hemólisis que se produce durante la noche. Y la paciente tiene además, por lo que se ve, no hay anemia al menos. Bueno, puede haber una hemólisis compensada. Podría ser una hemoglobinuria paroxística nocturna. Enfermedad inflamatoria intestinal tampoco, una enfermedad hepática no alcohólica tampoco, apendicitis, un embarazo ectópico, no hay antecedentes al menos clínicos de embarazo que se haya visto, aunque no tiene todavía el examen de embarazo hecho. El cáncer también podría uno descartarlo, la ingestión de un cuerpo extraño como un fishbone, que se le haya pegado ¿cómo se llama esto?, una espina de pescado. Y tampoco hay enfermedades genéticas hereditarias, no hay antecedentes como la enfermedad de Wilson, aumento del cobre, ¿cierto?, o deficiencia de la antitripsina. De tal manera que uno se va quedando con porfiria, con intoxicación por plomo y probablemente menos frecuente, probablemente una hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, la paciente vuelve obviamente al servicio de urgencia, a un servicio de urgencia, 2 meses después, con una historia de 3 días de dolor abdominal severo y con una constipación. O sea que no había orado en 3 días, no tenía flato, no tenía gases por la vía alta ni baja, y tampoco había dado del cuerpo, digamos, y con dolor intenso de 3 días. Entonces, en el departamento, en el servicio de urgencia, presentaba una taquicardia, la presión estaba normal, los respiratorios igual, la saturación de oxígeno normal también cuando respiraba aire, ¿no?, el aire ambiente. El ambiente, había sequedad de mucosa, lo cual nos está indicando que probablemente hay una deshidratación. El abdomen nuevamente salió difusamente sensible, sin algo específico ni que haya aumento de volumen de los órganos intraabdominales, palpable al menos, y los sonidos intestinales estaban bastante, había un gran movimiento de intestino. El examen, de nuevo, el tacto rectal fue normal, sin evidencia de un impacto fecal por esto de la constipación, pero aparecía la paciente ansiosa y inconfortable, obviamente, por el dolor intenso, pero estaba orientada en tiempo de espacio, hablaba claramente, o sea, no había problema psicológico, psiquiátrico. Entonces, aquí esto también es bastante bizarro, no nos da muchas luces. El laboratorio entonces salió de nuevo el hemograma normal, la glucosa normal, la creatinina, el sodio, la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, el lactato, lipasa, el páncreas, el test de embarazo, no había, la orina, estaba todo normal, exámenes todo normal. En resumen, la paciente tiene
dolor intenso abdominal con una disminución prácticamente que no duraban varios días, por lo menos un día, y también con disminución de la eliminación de gases. El examen abdominal no daba tampoco mayores luces, de tal manera que se pensó que podría haber una obstrucción intestinal. Se repitió, por lo tanto, el escáner de abdomen. Y esto lo único que estaba normal y mostró solamente que había una gran cantidad de deposiciones en el tubo digestivo. Entonces, pero estaba normal. O sea, usted ve, está todo normal. Todo normal. Ah, que se pega. Entonces, se inició en el servicio de urgencia hidratación con cristaloide, que es cloruro de sodio en el fondo, hidratación intravenosa. Se le dio hidromorfona para el dolor que tenía. Evolucionó la paciente, con el dolor disminuyó, se resolvió la taquicardia, se quitó la hidromorfona y se reemplazó por tramadol y acetaminofén. La paciente entonces se hospitalizó para estudiarla de nuevo, ver de dónde viene este dolor. Durante la hospitalización la constipación persistía. Empieza a usarse una serie, como salen aquí, una serie de laxantes. La ansiedad que presentaba la paciente se trató primero con lorazepam, ¿no es cierto? Y antihistamínico además. Al segundo o tercer día la paciente continuaba con dolor abdominal severo. Se pega, no sé qué le pasa ahora. Hay mucho. A ver. Todo está conspirando. No lo voy a hacer correr. Está constipado el... Está constipado igual, pues. Sí. No, si no quiere. Parece que va a tener que apagarlo y prenderlo de nuevo. Ya, ahí lo voy a sacar de acá. Perfecto, gracias. Oye, el laboratorio al tercer día, entonces resucitó de entre los muertos. Entonces, el suero, al tercer día hospitalizado, volvió a disminuir el sodio sérico. De 136 que tenía a 128, presentó hiponatremia. El tratamiento que se usó daba la presunción de un hiponatremia por hipovolemia, por disminución del volumen circulante. Se le dio de nuevo suero salino, cloruro de sodio, y se midieron de nuevo, pero el sodio sérico pero se mantenía bajo. La osmolaridad del plasma estaba bajo, 255 milimoles por kilo. Entonces esto había hipoosmolaridad plasmática. La osmolaridad de la orina estaba normal, pero había un aumento en la excreción del sodio urinario, de tal manera que hiponatremia, hipoosmolality y aumento en la excreción de sodio, eso nos hace pensar en el diagnóstico de un síndrome de ADH inadecuado, síndrome inapropiado de hormona antidiurética. Y el dolor abdominal en general puede causar un aumento en la secreción de ADH y provocar el dolor abdominal per se, puede provocar entonces puede provocar este síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Cómo se trata Se trata como está aquí, con la restricción de agua, como fue lo que se hizo en el paciente. Se suspendió el tramador porque hay una rara asociación, o muy rara, que se asocia a hiponatremia, pero se cambió. De todas maneras, hasta la hora no se tiene un diagnóstico claro cuál es la causa del dolor abdominal de esta paciente. De nuevo se midió la TSH, que estaba normal, el cortisol, que también salió normal. No había ninguna de las dos cosas. Tengo causas de síndrome, yo creo que nos podemos saltar esta del síndrome adecuado de ADH para no aburrirlos tanto. Las causas más frecuentes, eso sí, a ver, dame un minutito que, mira, apareció ahí que no tiene carga.
Voy a tener que cargarlo, no lo cargué antes, no me di cuenta. Listo. Se terminó el problema. Bien, las causas más frecuentes de un síndrome de secreción inadecuada son alteración del sistema nervioso central, como sale acá, enfermedades neoplásicas, enfermedades pulmonares, una arteritis celular gigante, una infección por HIV, porfiria, no aparece, y algún tipo de medicamento. Bueno, y aquí se le he explicado cada uno, pero para resumir el cuento, hay un cuadro psiquiátrico que es la paciente que podría estar dando esta síndrome de inadecuada de ADH. Poco probable, pero al menos está. Enfermedades neoplásicas se descartan, enfermedades pulmonares también se descartan en la paciente, una arteritis celular gigante se descarta clínicamente también. HIV no se ha testeado, no se ha hecho el test para el HIV infección, o sea, esto no se ha explorado este campo mucho. La otra causa que puede provocar la porfiria, como decía, como sea la porfiria aguda intermitente, que es una de las causas de dolor bastante intenso, que no está en proporción al examen, a los hallazgos clínicos. Mucho dolor y todo normal. También el efecto de las drogas, antidepresivos y tal, bueno, estaba tomando, se le dio, pero puede ser que tener algo, pero no. Pero este dolor que viene de tanto tiempo se descarta el efecto de drogas, porque además de medicamento, digamos, droga suena medio feo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá para? Bueno, como lo que me da más frecuente, esto aparentemente no es, y aquí lo marcamos con rojo, porfiria, hagamos el test, se hizo el test de la porfiria. El paciente al día 4 se presentó, seguía constipado, se le hizo un enema varitado. Enema varitado no lo puse aquí, es un examen con un medio de contraste para ver para ver el intestino grueso, que es con material de contraste. Por el ano se le introduce el medio de contraste y se llena. Y había una impactación fecal en el colon transverso, nada más, había deposición en el colon transverso. El sodio seguía abajo, en los días 6 de hospitalización, gradualmente había disminuido el dolor abdominal con el uso de laxante y la hiponatremia con el líquido, la restricción del líquido para tratar el síndrome inadecuado, también se había corregido. A ver, entonces... Vamos a ver de nuevo acá. Bueno, el hospital 6, el sexto día, debido a esta constelación de dolor abdominal recurrente, de hiponatremia y con trastornos neuropsiquiátricos, bueno, finalmente se hicieron los exámenes para determinar si había o no porfiria y mira, dio el porfobilinógeno 991, es el valor normal. Delta aminoleucinic acid, 318 nanomoles por ml, que es menos de 15 valor normal. Entonces, con esto antecedentes, el diagnóstico era de porfiria aguda intermitente. ¿Y qué pasa con esto? ¿De dónde viene? Lo que pasa es que esto generalmente es un problema de tipo de que falla esta enzima, el porfobilinógeno de aminasa. Esta enzima falla, ¿no es cierto? Hay una mutación, por lo tanto, no se sigue en la síntesis del HEM y el HEM parte su síntesis en la mitocondria con el succinilcoenzima A y la glicina con la delta aminoleucinic sintetasa, genera este delta aminoleucinic acid y este pasa al citoplasma y sigue a través de procesos enzimáticos y vuelve de nuevo a la mitocondria donde finalmente la ferroqueratasa le agrega el hierro y genera el grupo M para la hemoglobina. Y en este caso, al fallar esta enzima, se empieza a acumular el porfobilinógeno, que está acá, altísimo, y el delta aminoleucinic acid, que está acá, se elevan los dos por falla enzimática. Ahora, entonces, para confirmar totalmente el diagnóstico de porfiria aguda intermitente, hay que hacer el estudio genético para ver la presencia de esta... para ver la presencia entonces de la mutación. ¿Qué pasa en la
¿Qué tipo de mutaciones puede tener la porfiria aguda intermitente? La enzima, en este caso, la enzima la tengo acá, la hidroximetilvilano o la porfolinógeno sintetasa que veíamos, que es esta que está acá. Esa. Entonces, en realidad se han descrito más de 300 mutaciones que hay. ¿Y a qué tipo de mutaciones puede presentar? Una mutación sin sentido, que en el fondo se refiere a que codifica con un stop codon, un frameshift mutation, que se pierde algunas bases nitrogenadas y se modifica, por lo tanto, los codones, el código genético se modifica, o deletion o pérdida de material genético. Entonces, todo esto da origen a proteínas anormales, obviamente, y que no va a cumplir la función de la deaminasa, la generación de los compuestos previos para la formación del EMP. El paciente, ¿qué es lo que mostró? Mostró una mutación heterocigota de frameshift. Este tipo de mutación se le encontraron de la de la enzima porfobilinógeno de aminasas. Aquí está el framesheet, ¿no es cierto? Lo que se encontró. Y entonces, por lo tanto, se confirma genéticamente el diagnóstico de porfiria intermitente aguda en el paciente. Después que se hizo este diagnóstico, las enfermeras que estaban a cuidado del paciente dejaron la orina digamos, al sol, a la luz, y cambió de color. Normalmente este es el porfobilinógeno, que la orina está de color normal, pero por efecto del oxígeno, más la energía que lleva, que lleva la luz o calor, si tú lo dejas al sol, tenemos fotones, bueno, la energía, captando esa energía, oxida lo transforma de porfobilinógeno en porfobilina, y por lo tanto cambia de color al emitir una longitud de onda diferente por esta formación, digamos, por esta estructura química diferente a la original. Se debe entonces a la oxidación del porfobilinógeno. Entonces, ¿qué pasa con la paciente? No tiene una historia familiar de porfiria. Ahora, la porfiria aguda intermitente es una enfermedad bastante es rara, por eso es difícil también el diagnóstico. Es rara. Hay 5,4 casos por 1.000.000, o sea, bastante por 1.000.000 de pacientes, de acuerdo a un estudio llevado en Europa, pero pareciera que esta cifra es mayor. Predomina en las mujeres, en el 74% entre 18 y 45 años. Esta paciente tenía 32 años. En el hombre el 26%, predomina en mujeres. Entonces las porfirias en el fondo son un grupo de enfermedades, metabólicas que resultan de mutaciones en las enzimas que son responsables de la síntesis del grupo M de la hemoglobina. Y las porfirias se clasifican entonces en porfiria eritropoyética, fundamentalmente reside su efecto en la médula ósea. El 85% de la hemoglobina del grupo M se produce en la médula ósea, el 15% en los hepatocitos. Estos son los distintos tipos de porfiria de tipo eritropoyética, y la porfiria hepática, estas serían que cuando se produce el defecto fundamentalmente a nivel hepático y no está residiendo a nivel de médula ósea, 15% restante en los hepatocitos. Entonces tenemos la porfiria eritropoyética y la porfiria hepática. Aquí tenemos los 8 tipos de porfirias que hay. Aquí lo que está primero, todos los verdes. Los verdes se caracterizan por fundamentalmente signos neurológicos. Cuando falla la deshidrogenasa, la delta-aminolevolinic deshidrogenasa, ¿cierto? La porfiria intermitente aguda, y esas serían las que tienen fundamentalmente signos neurológicos. Todos los que están todos en rojo se caracterizan por fundamentalmente generar manifestaciones cutáneas, y tenía la protoporfirina ligada al cromosoma X, protoporfiria, ¿no es cierto? La eritropoyesis, eritropoyetina, porfiria eritropoyética congénita, la cutánea tarda, ¿cierto? La protoporfiria eritropoyética. Y la que está verde y rojo, ¿cuál es verde? Esta, verde y rojo, estas dos, tenemos la porfiria variegata y la coproporfirina, en que tienen manifestaciones cutáneas y neurológicas. Y si ustedes ven aquí, no sé si aquí está. Bueno, aquí esta es toda la síntesis del grupo M.
Y cuando se genera el grupo M, este tiene el feedback que inhibe a nivel del hígado a la enzima delta aminolítica AC1, y en el caso de la médula ósea, este mismo grupo M y el hierro inhibe a la delta aminolítica 2, de tal manera que al inhibirla, al bloquearla, ¿qué es lo que hace? Regula, digamos, como feedback la producción del grupo M y no se produce la porfiria. O sea, si hay mucha grupo M producido, va a inhibir la síntesis de más protoporfirina. Ahora el fierro solo, cuando hay mucho fierro libre, por lo que sale aquí, activaría a la ala. Bueno, eso, entonces el problema que tenemos acá es eso, que no está siendo regulada, el feedback no está funcionando porque no hay grupo M y genera la porfiria aguda intermitente. A ver acá, tenemos que partir acá. Bueno, ¿cuáles son las porfirias más frecuentes? Las más comunes son la porfiria cutánea tarda, ¿cierto? Que se caracteriza por fotosensibilidad. La porfiria aguda intermitente, que es la paciente, la segunda, una en 20.000, la otra una en 10.000, la menos frecuente, la protoporfirina eritropoyética, de las tres más frecuentes son estas. Entonces, eso, a ver, bien. Bueno, lo mismo que veíamos acá, que ya lo habíamos hablado un poquitito, es el efecto, el feedback que tiene en este caso en el hígado, la porfiria hepática, en que inhibe a la sintetasa 1, ¿no es cierto?, y deja de producir el grupo M. Cuando falla la enzima, acá, ¿no es cierto?, se genera entonces la acumulación del porfobilinógeno y no hay un freno a la activación de la delta aminosintetasa y se sigue produciendo esta enzima y aumentando entonces esta enzima la producción del grupo M. Ya. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la porfiria intermitente aguda que veíamos? ¿No es cierto? Que sería esta que por falla de esa enzima. Sería puede presentar una en el 55% de los pacientes sintomatología aguda o intermitente y alrededor del 18% síntomas más constantes en el paciente con un dolor abdominal crónico, como podría ser en el caso de este paciente que se va repitiendo en el tiempo. O más frecuente, digamos más el 55%. Este es del paciente. El paciente, aquí yo me equivoqué, ¿no? El paciente el 55%. Los otros son síntomas que son de menor intensidad, pero son más constantes. Y se caracterizan por dolor abdominal, 74%, náusea y vómito, constipación, ansiedad y depresión. Y el depósito de estas porfirinas, como se empiezan a depositar, a ver una gran cantidad, el organismo se empieza a depositar en diferentes tejidos y esto va produciendo daño que puede generar hipertensión arterial, neuropatía periférica, causa de dolor neuropático, enfermedad crónica, enfermedad renal, desórdenes psiquiátricos, palpitaciones, taquicardia, convulsiones o alteraciones hepáticas como cirrosis, o incluso en 1% de pacientes puede desarrollar un cáncer hepatocelular. Por eso recomienda en pacientes que de 50 años o más con antecedentes de porfiria, especialmente porfiria intermitente aguda, hacerse anualmente un estudio para evaluar si hay o no hay presencia de carcinoma hepatocelular. La fisiopatología, entonces, ya vimos que se produce fotosensibilidad por el depósito en la piel y en los órganos se produce una alteración neurovisceral, por ejemplo, en los vísceras, en los tejidos, en el sistema nervioso central, en el hígado, el sistema nervioso central, en el periférico y en el autonómico, porque se va depositando, por el depósito de estas porfirinas, es la sintomatología que provoca este dolor intenso neuropático y un daño túbulo intersticial en el riñón. Eso sería lo que provoca esta enfermedad. Los ataques agudos intermitentes de porfiria pueden ser precipitados por ingestión de alcohol, infecciones, baja ingesta calórica, niveles elevados de hormonas, especialmente contraceptivos, hormonas femeninas, y medicamentos como por ejemplo medicamentos antiepilépticos. El laboratorio para el diagnóstico, entonces,
habitualmente, ¿qué es lo que se encuentra? Puede encontrarse en estos pacientes, aunque todavía no estaban todos los exámenes normales, una hiponatremia, que al final eso lo presentaba en forma más o menos continua esta paciente. Un síndrome inadecuado de ADH, de hormona antidiurética, una hipomagnesemia, pequeña elevación de aminotransferasa, como tenía la paciente, leucocitosis, no había hipomagnesemia, no está escrita al menos, y el cambio de color de la orina cuando se expone al sol, como veíamos, por efecto de la oxidación del porfobilinógeno a porfobilina. Esto entonces es lo que, claro, esto es lo que ocurre, el porfobilino se transforma por porfirina acá, que es lo que hace el cambiar de color. Bueno, ya sabemos los agentes precipitantes que ya los nombramos para la sintomatología de la porfiria intermitente aguda, ¿no es cierto?, por falla de la enzima. El EM, que es el que bloquea o regula la expresión del aminoglobulínico sintetasa y por lo tanto disminuye o regula la producción del grupo M y de la porfirina. Ahora, ¿qué tratamiento hay? Y esta es la actividad, tenemos los agentes precipitantes que los tengo acá, ¿cierto? Que son todos los que están acá, que ya los nombramos. Y hay dos tipos de tratamientos que se puede usar, digamos, reciente. El Givosiran, que es este que está acá, que es un small RNA inhibitorio, que va a producir la degradación de la delta aminoglobulina, hace uno sintetasa, ¿no es cierto? Y el uso de hematina. El uso de hematina. Entonces, bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Yo creo que usted lo sabe mejor que yo del small interference RNA, que se necesita obviamente si un vector para transportarlo, y una vez que llega al interior activa una enzima que van, ya sea enzimas que son fundamentalmente ribonucleoproteínas, o sea, o ribonucleasas, que van a degradar el RNA al cual está dirigido este RNA de interferencia. Entonces, aquí tendríamos, bueno, esto, ¿en qué se está ocupando desde el punto de vista médico? En tratar distintas enfermedades, pero sin embargo hay problemas, digamos, los problemas son por qué vía puede ser más efectivo, oral, intravenosa o a través de crema, cómo llega a los tejidos, cómo circula, que no sea destruida por por las endonucleasas, para que llegue a los procesos malignos, ¿no es cierto?, adecuadamente para inhibirlo. También puede ser fagocitado por el sistema retículo endotelial y por lo tanto no ejercer su acción, o puede también el organismo de forma, digamos, dentro de sus mecanismos normales que tiene, inhibir a esta RNA, este RNA interferencia y no cumplir su función. Entonces, todos estos son problemas que se pueden generar para el uso clínico de él. Y pueden también inducir una respuesta inmune, ¿cierto?, con generación de citoquinas proinflamatorias. Eso en cuanto al problema con la... Ahora, ¿qué pasa con la givosiran en el caso de la porfiria? Bueno, en la porfiria está aumentada la producción del delta-aminoglobulina sintetasa porque está disminuida porque no hay el freno que le da la producción del EM. Por lo tanto, genera un cuadro de porfiria que ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento que está acá? Disminuye entonces la síntesis a través de este small inhibitor, el interference, mejor dicho, del RNA, y va a disminuir entonces la producción de la enzima, y de esta manera vamos a disminuir la sintomatología de la enfermedad. Esto fue aprobado por la FDA en el 2019, este tipo de examen, el Givosiran, en 2019, pero el problema de él es el costo. Sí, por lo menos hay que darlo por 6 meses o más, porque dependiendo del número de ataques que pueda tener la paciente, pero se debe dar, por lo menos recomiendan 6 meses. El costo de 6 meses va a salir entre 450, digamos, y por decir redondeando, $600.000. Entonces el costo es muy altísimo. Obviamente que no está aquí en Chile. No está aquí en Chile, entonces el costo es altísimo.
El otro terapia era la hematina-amina. Esta es la hematina que tiene, se oxida, el grupo M se oxida el fierro, 2 a fierro 3 y se le agrega el fierro 3, para que quede fierro 3 se le agrega un OH, forma la hematina, o la hemina si tiene un grupo o un cloro. Generalmente se usa más la hematina en realidad. Se usa más la hematina. Esta es la hematina, si bien tampoco está disponible así en el comercio, por decirlo bien, en Chile, porque los casos son muy poco frecuentes. Y aquí están las dosis que se usa para tratar al paciente, con lo cual, de esa manera, esta hematina, como en el fondo es, lo que hace la hematina es bloquear entonces la sintetasa. Entonces, sí tiene bastante utilidad. Bueno, pero ¿cuál es el tratamiento al que nosotros podemos tener acceso acá si nos encontramos con un paciente de estas características o que tenga una porfiria? Primero, usar bastante glucosa, porque la glucosa inhibe la transcripción, fíjate, de la delta-amino 1 test, delta-aminoleucinic acid sintetasa. La disminuye la transcripción, por lo tanto, se le da suero glucosado. Yo tuve un par de pacientes con porfiria en el hospital naval. Bastante suero glucosado, dieta alta en carbohidratos, entonces para darle más hidrato de carbono mientras está la crisis aguda. Generalmente usa opioide porque el dolor es muy intenso, derivado de la morfina o la morfina, pero fíjate que el 50% no tuvo ese problema. El 50% de los pacientes a veces no responden a la morfina, ¿vale? Es realmente un problema. En un periodo de 2 a 3 días, con esto nada más, el paciente recupera, se le pasa el dolor, se lo recupera. Hematina, sí que tenemos al alcance, no tenemos acá en Chile, pero se podría preparar en un laboratorio. Santiago, no me acuerdo dónde lo preparaban, en el Hospital San Juan de Dios, preparaban la hematina en un laboratorio. Givosiran, aquí obviamente andaría re bien, pero el costo es altísimo, no está disponible. Y lo otro que se recomienda al paciente que vive los agentes que desencadenan el cuadro clínico de dolor intenso, como es el alcohol, la restricción en calorías, ¿cierto? Y los medicamentos que le predisponen. Ahora, el pronóstico en general es bueno al identificarse la enfermedad y hacerse el tratamiento, disminuye los riesgos de muerte, de crisis aguda. Ahora, los pacientes generalmente con porfiria tienen una vida normal, o sea, desarrollan su vida, o sea, si van a vivir 70, 80, 90, van a vivir eso, y el ideal es siendo tratado adecuadamente para evitar todo el dolor y las molestias, los problemas que ocasiona. Entonces, el diagnóstico final es porfiria intermitente aguda. ¿Qué se hizo con esta paciente? Esta paciente le dieron analgésico, enema, o sea, un lavado intestinal, ¿no? Por la constipación, laxante, la hiponatremia se trataba con restricción de líquido, se le dio una alta dieta en carbohidratos y se le indicó que, o sea, que no corriera maratón, en fin, ejercicio físico, y se extrajo beta etonogestrel, así con un anestésico local, una pequeña incisión, y se extrae entonces el aparatito, el pellet que va ahí, el implante. Entonces el paciente anduvo bien bajo la signo y se dio de alta con las indicaciones adecuadas. A los 2 meses después del diagnóstico, el paciente prácticamente reportó que prácticamente no había, o informó, no tenía mayor dolor abdominal y constipación, o sea, estaba bastante bien evolucionando. Y volvió a su trabajo normal, que era artista gráfica. No sé qué cosa es artista gráfica, pero volvió a su trabajo habitual. Comentarios finales: este caso nos ilustra la dificultad que en diagnosticar la enfermedad es rara, porque hay que pensarla en ella. Y más que nada diría yo hacerse una lista, como la que tengo, de ver qué cosa puede provocar tal cosa, y sobre todo buscar primero que nada qué es lo más importante de sintomatología o de laboratorio que tenga el paciente, y en torno a eso empezar a hacer el diagnóstico diferencial para llegar al diagnóstico. Aquí se demoraron 10 años en llegar al diagnóstico, no es una cosa tan fácil. Entonces, el paciente presentó varios signos clínicos, dice, y sintomatología que son clásicos de la porfiria intermitente aguda: dolor,
intenso, severo, ¿no es cierto?, abdominal y además constipación, manifestaciones psiquiátricas. O sea, bueno, fue una vez que se diagnosticó eso. La hiponatremia, ¿no es cierto?, fue baja de sodio y el cambio en el color de la orina que no se da cuenta porque en realidad la orina demora en cambiar de color porque hay que esperar que se vaya oxidando y tendría que estar a la luz. Tendría que dejarla a la luz solar, en fin, expuesta. Entonces, el reconocimiento temprano de esta sintomatología va a llevar a un manejo, o sea, con un diagnóstico precoz va a poder llevar una mejor vida al paciente, obviamente. Entonces, esa es la dificultad y eso sería entonces lo que traje acá preparado. No sé si hay preguntas. Egon, sí, yo Sí, tengo una pregunta que me cuesta entenderlo porque, digamos, hay un problema en la enzima, ¿cierto? En la porfobilinógeno de aminasa, ¿cierto? Así lo sí, entiendo yo, que se sí, produce un sí, déficit de la sí, enzima y eso produce un déficit de grupo M, de síntesis de grupo M. exacto. Sí. Ya, eso fue lo que yo entendí. Pero si debiera estar disminuido el grupo M y me parece como que en 2 ocasiones por lo menos se le hizo hemograma y el hemograma estuvo siempre normal, ¿cierto? Claro, Entonces no reveló, por ejemplo, una disminución, digamos, si el hemograma estaba normal, la concentración de hemoglobina estaba normal, no hubo antecedentes de anemia, ¿ya? sí. Bueno, Entonces esto, sí. me cuesta entender cómo es posible eso, ¿cierto? Si disminuye la producción del grupo M, ya, yo esperaría que disminuyera la concentración de hemoglobina en la sangre y la paciente presentara anemia. Y en Claro, ningún momento se nombra ni siquiera como sintomatología. no, no, porque no, en general, por lo que se ve desde el punto de vista clínico y teórico, es que hay producción suficiente de EMPO para mantener un nivel de hemoglobina circulante normal. Pero hay pacientes, está descrito, ¿no? Está publicado, con Ya, anemia, que han presentado anemia. Entonces, va a depender en el fondo, me imagino, esto ya es una especulación, ¿no? De que va a depender de la mayor o menor actividad de la enzima que genere, digamos, grupo E. Si está muy alterada la sí, enzima, probablemente o sea, son los casos de anemia que se han generado, sí. Pero se genera anemia en algunos pacientes. en algunos pacientes, ya, No en todos, ya, sí, sí, como en sí, este caso. porque de todas maneras da la impresión que el porfobilinógeno se acumula, indicando, digamos, el déficit de la enzima, porque la orina cambia de color. Digamos, Claro, el no, hecho que no. ese No, y porfobilinógeno además se está, acumula, después se claro, elimina por la orina oxidado, ¿cierto? Formando un tetrapirrólico, un compuesto tetrapirrólico oxidado, tetraperrol, sí. oxidado. Sí, Entonces, ya, me costaba, sí. digamos, hacer, No, pero digamos, hay clínica, hay hay clínica pacientes en algunos con casos, anemia, sí, también una en anemia, algunos ya, casos. Sí. Yo ya. los pacientes que me tocó ver, que no son muchos, sí, voy a estar, yo vi como dos, que traté yo mismo, 2 pacientes, pero esos 2 pacientes no presentaron tampoco anemia. Anemia, Y ya, había dificultad para el diagnóstico, porque el dolor y tú no encuentras nada. Por eso entonces hay que poner ojo. ya. Gracias, gracias. Ya. No sé si hay otra pregunta. Parece que no. Yo tenía una pregunta Sí, que dime. quizás no entendí si lo explicaste. Déjame ver por aquí. Mm. ¿Por qué el trastorno psiquiátrico es realmente recurrente o fue...? Porque en el resumen que pones al final, pones algunas características y tú dices eh, que se identifican con la patología. Pero ¿por qué puede haber un trastorno psiquiátrico? Sí, no, lo que ocurre es que al producirse una mayor cantidad de porfirinógeno y delta aminoglobulínica ácida que empieza a circular en sangre, este empieza a pasar al tejido, ¿cómo se llama esto? Al matriz extracelular, digamos, al tejido extracelular, el espacio extracelular y de aquí a las células. Y dentro de la célula, y empieza a penetrar a la célula, entonces empieza a alterar el funcionamiento celular, la acumulación de las porfirinas. Se van acumulando y al acumularse
provocan alteraciones locales. Y hay que considerar que el grupo, las EM, activamente participan en procesos de oxidorreducción en las hemoproteínas, como las catalasas, como el citocromo C, de la cadena respiratoria y otras que lo utilizan normalmente el organismo para transporte de electrones, en oxidorreducción. Entonces, esto al irse acumulando te van lesionando los tejidos y el dolor que produce abdominales de tipo neuropático por inflamación, por alteración de los nervios sensitivos. Entonces, la consecuencia es el depósito del exceso de porfirina. Entonces, cuando tú tratas por eso, si logras disminuir por unos varios meses la producción la excesiva de esto, empiezas a retirar de los tejidos. Por eso el paciente al final, con tratamiento vive su vida, por decirlo, tiene su vida normal, digamos, la cantidad de años que van a vivir tan normales. Pero tú vas retirando de los tejidos. Y el daño que se produce a nivel renal es porque en el intersticio, porque va quedando también esta porfirina depositada en el intersticio, entre los túbulos. Entonces va provocando ahí daño de tipo inflamatorio, de oxidorreducción, justamente por el hierro, o por el mismo grupo, porque estas son quelantes, son agentes quelantes, 4 anillos pirrólicos. No solo fijan el fierro, fijan otros metales, cualquier otro metal. Y esa es la explicación fisiopatológica del daño que produce estas porfirinas, digamos, y la sintomatología de la porfiria. Y en el cerebro ocurre eso, que se va alterando el funcionamiento de las neuronas. Por eso, de todas maneras, la sintomatología psiquiátrica es intermitente, no es permanente, o sea, sube de repente sí, de repente no. Y la paciente describió en este caso como que se había ido a decir que no estaba, ¿te fijas? Eso lo describe y lo ha interpretado el psiquiatra como un síndrome de conversión, pero en realidad es secundario a la producción de estas porfirinas. No sé si eso te queda más claro en la respuesta de la... Eh, Oye, dentro de esa, sí, eso es lo que a mí más me llamó la atención de de todo esto, es que también decía que afectaba el tema de la bipolaridad de las personas. Entonces de repente las personas son bipolares y uno debería hacerle este tipo de análisis por si acaso, si eso además conlleva algún dolor, digamos, Claro. abdominal o algo por el estilo. Sí, pero los psiquiatras, no, es que en el fondo uno no hace de rutina la No, porfirina, salvo no. cuando tú lo sospechas clínicamente. Lo que pasa es que uno está entrenado para tratar de pedir en lo posible el menor número de exámenes, digamos. O sea, Sí, tratar primero con el estadio, la anamnesis, el examen clínico, Claro. pedir más o menos hacia donde te orienta eso, pedir los exámenes. Bueno, pero de rutina no se hacen. Ahora, pero Ya. están disponibles estos exámenes en todos los laboratorios, aquí en Concepción, en todos lados, de porfirina. No se hacen de rutina, pero es que te tendría que dar otra sintomatología. O Claro, sea, además. si tú tienes sintomatología cutánea, por ejemplo, sintomatología cutánea, por fotosensibilidad, porque hay que recordar que como estas son agentes quelantes, está bien quelantes, y que fijan, hay que tomar en cuenta que esta misma estructura tetrapirrólica incorpora el magnesio en las plantas y eso Mm, significa que es la clorofila. Por lo ya. tanto, tienen estos anillos pirrólicos, eh, los anillos pirrólicos en sí tienen capacidad de captar la energía fotónica, la energía solar. Y por eso que en los pacientes que se acumula predominantemente en la piel, estas porfirinas captan la energía solar y se activan, saltan los electrones de orbitales, ¿no es cierto? Mm, Se activan y posteriormente vuelven a su brown state, a su sí, estado basal, sí. liberan la energía y producen vesículas, ampollas, incluso pueden llegar a producir necrosis y con pérdida de parte del tejido en algunos casos de porfiria o parte de la nariz, por efecto exclusivamente, por efecto de Mm, la energía que ha tomado del sol. Entonces, en el fondo ese es uno de los problemas
que tiene también esto. No sé si eso te contesta la pregunta Oh, o sí, sí, o me la otra. contesta. Que lo encuentro realmente, digamos, digamos, me llama la atención todo Ahora, lo que bueno, puede. ahora hay pacientes que no tienen cutáneos. La porfiria algo intermitente es más bien hepática, digamos, no se acumula tanto o se acumula menos en la piel. Entonces tiene menos lesiones cutáneas. O no Claro. tener lesiones cutáneas. Ahora en la parte clínica, si tú encuentras lesiones cutáneas, bueno, y tiene dolor abdominal, tiene taquicardia, tiene otras cosas, bueno, ahí viene el estudio. Claro, sí, La evaluación depende del paciente, claro. de la presentación clínica del paciente. Súper interesante la porfiria en realidad. Muy Sí, interesante. es poco frecuente, por eso que Claro. es fácil de pasarse. 10 años tuvo esta paciente. Imagínate, Yo había visto de otros casos, pero de otra enfermedad de Whipple disease. Esa demoró 6 años en hacerse el diagnóstico de una infección por el Whipple, por una bacteria. Claro, una bacteria, sí. Pero es hereditaria, ¿cierto? Sí. No, es una infección. ¿El Whipple, dices tú? No, ¿O no, la porfiria. La porfiria. Sí, puede ser hereditaria, pero en este caso no tenía antecedentes hereditarios. O Fue sea, adquirida es entonces. probable que haya sido adquirida, bueno, en el cigoto, probablemente viene igual de nacimiento, pero tuvo alguna mutación. Que la mutación que se encontró, porque fue un frameshift mutation en la secuencia que controlaba la producción de la enzima, ¿cómo se llama? Porforinógeno, que sintetiza porforilina. Oye, Egon, otra pregunta, pero esta enfermedad de la porfiria es una enfermedad que se le dio ese nombre hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? El siglo Sí, pasado, ¿verdad? sí, la verdad no Ah, busqué de cuándo, no, sí, pues está, porfiria se le dio un nombre, claro, porque viene de porfirina, sí, como es del porfiria. metabolismo de la porfirina, se le nombró porfiria, sí, no, es una enfermedad antigua. Claro, porque, ¿sabes por qué? Yo recuerdo que algo de relacionado con mis abuelas, uno de sus parientes tenía esta enfermedad y yo recuerdo cuando era pequeña que hablaban de esta famosa palabra porfiria y que yo no entendía de qué se trataba, yo pensaba que era de porfiada o cosa por el estilo, pero nunca me olvidé de esta palabra, porfiria. Me parecía una palabra así como de, no sé, pero de novela, fantástica, una cosa así, Le porfiria. Bueno, decía, la niña Coralita es porfiada. es Altos porfiada, niveles de porfiria. es porfírica, es porfírica, Porfiria, por eso te digo yo, porque me porfírica. parecía como un nombre como de fantasía, ¿me entiendes? Porfiria, a veces me imaginaba Claro, como personas volando, no sé qué cosa me acuerdo yo cuando era pequeña, porque los abuelos, o uno de los parientes de mi abuela tenía esta enfermedad y hablaban de la porfiria. Yo decía, porfiria, ¿qué será? pero si quieres ¿Ya? tener una respuesta, si tienes alguna alteración, toma ¿Eh? una orina, ponla en un frasquito y déjalo al sol por un par de días y ve si cambia de color. A ver, No, lo si voy a ese es un buen diagnóstico. En el decir. hospital a veces hacían eso, Bueno, mira, colocaban orina afuera. Cuando se claro, hacía el diagnóstico de porfiria en un paciente, empezaba posteriormente, pues, a montones claro. de pacientes a hacerle, claro, te cambia de color, dejándola a la luz solar. Eso, es que a mí pensaba yo que se parecía algo así relacionado como los cuentos del Odiseo y estas medusas, estas cuestiones, con eso relacionado yo la palabra porfiria cuando era pequeña. Po. Entonces, nunca me olvidé de esta palabra. Y ahora que tú la mencionas, me empecé a acordar de todas esas cosas cuando era chica yo. Mucha, increíble. Sí, pues, así es. Por eso te pregunté si es que era una enfermedad que se había hecho hace mucho tiempo, porque ellos hablaban de eso, pues uno chico escuchaba todas esas cuestiones, que no sé quién tenía porfiria, qué sé yo. Mucha la enfermedad complicada, Sí, pero pues, bueno, por lo menos hoy en día se puede diagnosticar. sí. Siempre que la sospeche, hay que Claro, sospechar. O sí, sea, uno, el médico, tiene que pensar que es enfermedad poco frecuente cuando no encuentra algo y empezar a descartar ahí. claro, ahí está. Súper interesante esta presentación, súper interesante. Todas son interesantes. No, todas son interesantes, pero que No, para mí todas son interesantes. no sé, sí, Yo las pero gozo. ay, ay, ay. Pero más entretenido me pareció. Bien, ya. Pues.